Qué miedo, ¿eh? Sí. Vamos Majo, a presentar a Julián Denaro. Él es economista. Julián, buen domingo, buen día. Buen día, ¿Cómo te ¿qué va? tal? Bueno, allí estábamos viendo un poco en qué consistía, pero estaría bueno ir desarrollando y explicando, ¿no? Con palabras por ahí un poco más sencillas para que todos comiencen a comprender y entender mejor qué significaría, ¿no? Dolarizar. Sabemos que Ecuador lleva este sistema, El Salvador, Panamá, ¿no? Países que ya hace tiempo llevan este sistema de dolarización con su moneda, en algunos casos paralela también, o la pérdida como sucede, por ejemplo, en El Salvador. Bueno, muchas de las placas que mostraron ustedes son un recuerdo de la convertibilidad, ¿no? Es decir, pérdida de soberanía, ausencia de política monetaria, la promesa de privatizaciones allá por el año 89, Menem decía, el presidente Menem decía, vamos a vender todas las empresas y gracias a estas privatizaciones vamos a tener la plata para pagar la deuda. Bueno, sabemos que la deuda externa en moneda extranjera aumentó durante el gobierno de Menem desde 60.000 hasta 150.000 millones de dólares, o sea que no se pagó. Digamos, por un lado es cierto que ambos momentos, es decir, ahora y la convertibilidad que se aplica con Domingo Felipe Cavallo en el año 91, son momentos de una alta inflación. De hecho, el gobierno de Alfonsín terminó con hiperinflación, una inflación de cerca del 5.000% anual. 5.000% anual. El principio del gobierno de Menem seguía esa tendencia y lo que sí consigue la convertibilidad, naturalmente, es detener esa inflación. Ahora, ¿a qué costo? ¿No? Porque incluso hay algo que muchos confunden, o porque no la vivieron, o porque se los explicaron mal, o porque lo entendieron mal, bueno, por diversas razones, y también están los malintencionados, por supuesto, que la convertibilidad fue el 1 a 1, ¿no? Donde tipo de cambio fijo, y no es así. Es decir, sí es cierto que durante la convertibilidad el tipo de cambio fue fijo, pero la convertibilidad fue, me refiero a las placas de recién de Milei, ¿no? Fue un modelo que tenía muchos elementos que se pueden ver en la propuesta del programa de José Alfredo Martínez de Hoz, de la dictadura de 1976 a 1983. Es decir, el plan de achicamiento del Estado, libertad para las tasas de interés, libertad de exportaciones, libertad de importaciones, o sea, apertura total de la economía de manera irrestricta, quitar aranceles, quitar impuestos a la importación. Bueno, todo eso formó la convertibilidad. Es mentira que fue tipo de cambio fijo. Tipo de cambio fijo, en todo caso, podría ser, digo en todo caso porque no fue exacto, pero el primer gobierno de Néstor Kirchner, el gobierno de Néstor Kirchner, desde el año 2003 hasta el año 2007, tuvo un precio dólar quietito cerca de 3 pesos. ¿Sí? Eso podríamos pensar que es tipo de cambio fijo, pero con un arsenal de política económica como aranceles y demás. Déjame hacerte esta pregunta. A Massa le hicieron una entrevista y dijo en las últimas horas que es inviable lo que propone Javier Milei. Pero no solo lo critica el ministro de Economía hoy de la Argentina, sino economistas de Estados Unidos salieron a decir que es imposible lo que propone Milei de dolarizar la economía. Pero su ministro de Economía preferido, Domingo Cavallo, también le dijo, no hagas eso porque no es posible hoy dolarizar la economía en nuestro país. Yo entiendo que, digamos, porque el golpe sería muy brusco, el golpe, digamos, me refiero a los efectos socioeconómicos y entonces a la respuesta de la sociedad. ¿Qué sería? Más o menos, para que se entienda. Hoy, sería una reducción del poder adquisitivo de todos los ingresos de una manera catastrófica. Por ejemplo, para que se entienda, a los valores más o menos de hoy, lo voy a decir aproximado para redondear y que se entienda el concepto, ¿sí? Por ejemplo, hoy un sueldo de 300.000 pesos a un tipo de cambio, un precio dólar de 600, lo digo así redondeado para que se entienda, da 500 dólares, ¿sí? O sea, una persona que tiene un sueldo de 300.000 pesos equivale hoy a 500 dólares.
Si llegasen los préstamos que le darían a Milei por la confianza, etcétera, En un contexto ideal, decís, ¿no? en un contexto ideal y benévolo para hacer benévolo para Milei, para hacer esta cuenta, relacionando la base monetaria con las reservas internacionales más el préstamo que recibiría, se produciría una dolarización más o menos a 4.000, 4.500. Dejémoslo en 3.000 para ser benévolos y para que la cuenta cierre, para que se entienda. O sea, estamos siendo benévolos. Ese sueldo de 300.000 pesos, que hoy equivale a $500, se transformaría a un tipo de cambio de 3.000 en $100. Claro. O sea, ese golpe catastrófico a los ingresos reales, es decir, bajar de $500 a $100 para un sueldo de 300.000, ¿no es cierto? Haga la relación. Sería una medida regresiva, 100%. Sería, o sea, el poder adquisitivo se volatiliza totalmente y tiene que ver con, también, yo me referí, perdón que hacemos estas cuestiones históricas a veces, pero son necesarias para poder entender, ¿no? Porque mucha gente piensa que el programa de Milei es algo nuevo y... ya hubo propuestas respecto a esto a lo largo de la historia en Argentina también y no. Lo ponen, se busca muy fácil en YouTube, pongan lo de Martínez de O del 76 y lo van a ver. Y hay otra propuesta, por ejemplo, Macri, antes de ser gobierno, incluso, por eso llamó mucho la atención cómo muchos trabajadores votaron a Macri, que decía, el salario es un costo para la empresa que hay que reducir a lo mínimo posible. ¿Eso qué significa? Reducir el costo en dólares para los grandes grupos corporativos que manejan dólares, ¿sí? Entonces, bajar el salario de $500 a $100 responde a ese mismo programa. Ahora, claro, la ausencia de política económica, la ausencia de política fiscal, la ausencia de financiamiento para la política fiscal y entonces la imposibilidad de hacer política monetaria dejaría además a la economía argentina dependiendo de un endeudamiento creciente, lo mismo que tuvo la convertibilidad para seguir subsistiendo, porque la convertibilidad tenía en algo de lo que estuvimos recordando recién, como apertura total a las importaciones, destrucción de la industria y del empleo argentino, lo que tenía era déficit comercial, déficit por la cuenta, por retiro de ganancias por parte de empresas extranjeras operando en el país, que lo está proponiendo esa placa que vimos de Milei. Sí. Es decir, un déficit financiero permanente en todas las cuentas de la balanza de pagos que solo se financia ¿cómo? Con endeudamiento. Entonces, si la única forma para poder financiar el programa de Milei es el endeudamiento, más la erosión brusca y salvaje y muy dañina, muy dolorosa del poder adquisitivo de los ingresos de toda la gente, menos los sectores concentrados, lo que traería como consecuencia es un levantamiento social, un estallido social, frente a lo cual, por eso me imagino yo, que le están diciendo que eso es inviable. Sí. Bueno, recién Adrián hablaba de la mirada de algunos economistas estadounidenses. De hecho, hay un economista en particular, Steve Hank, creo que es, que parece que Milei como que tiene cierto asesoramiento por parte de él, que decía, ¿no?, que la única medicina para la economía argentina es la dolarización y que por otro lado el peso argentino es el combustible de inestabilidad económica y la pobreza. Bueno, en esa placa que vimos, yo no sé la historia de esa placa, es decir, cómo se armó esa placa. No la sé, yo no lo escuché a Milei decir exactamente eso. No, sí, fue el economista estadounidense, su mirada, y como que decía que la única solución era dolarizar. Bueno, lo que él dijo a mí me recordó a la salida de la convertibilidad. Cuando termina la convertibilidad, en una explosión terrible, estábamos en cesación de pago, 27% de desocupación. O sea, los que no lo vivieron o los que no se acuerdan, bueno, la convertibilidad termina con 27% de desempleo y 55% de pobreza. Bueno, sí. Cuando explota la convertibilidad se termina y en el 2002, en enero del 2002, se sale de la convertibilidad. Se produce lo que se llamó una especificación asimétrica, ¿no?, donde te daban un peso 40 por dólar a $200 por semana. Se volvió al corralito. El corralito es que te permitían sacar más o menos 200, 250 dólares por semana. Eso se transformó en corralón, donde ya no te dejaban sacar nada. Ahí se produjo el estallido. Ahí es donde termina el gobierno de De la Rúa y Cavallo.
y después se vuelve al corralito con Duhalde. Y en ese momento, en realidad, el tipo de cambio, en las casas de cambio, no estaba 1.40, estaba el doble, 2.80, claro, ¿no? 3. Bueno, después subió a 4 y después el gobierno de Néstor Kirchner lo bajó a 3. Bueno, en ese momento, todas las personas, los pobres, los ricos, todos, en la billetera teníamos, bueno, unos más y otros menos, ¿no? Pesos, dólares, patacones, lecops, papelitos de colores. Sí, en ese momento, todos, ¿qué es lo que queríamos tener? Naturalmente, dólares, la inestabilidad, digamos, la imprevisibilidad de lo que podía pasar en la Argentina era totalmente absoluta, un país al borde de la disolución. Bien, Julián. Además. Bueno, nosotros te agradecemos por ayudarnos a entender lo que puede llegar a pasar en caso Permitime de esa partecita ganar Milei. que complementa, sí, que complementa la placa. A la conclusión, dale. La que complementa la placa. Decía que la placa esa decía que se iba a producir una fuerte presión hacia el dólar. Claro, es lo mismo, por eso digo, me hizo acordar eso, porque todos querían tener dólares en vez de ese combo de monedas. Entonces, esa presión al dólar, ¿qué piensan que va a pasar con el precio del dólar? Si hay una presión fantástica sobre el dólar, es decir, todos van a querer dólares, ¿qué piensan que va a pasar con el precio del dólar? Se va a ir a las nubes. Y eso va a apoyar ese plan de destrucción del poder adquisitivo de la población y que incluye también la disminución en dólares del costo del trabajo. Bueno, mucha incertidumbre entonces en este marco, sí, preocupación por supuesto al respecto. Julián, te agradecemos esta visita. Bueno, gracias a ustedes, hay que hablar de esto para que la gente pueda entenderlo. Bueno, ¿no? por eso te invitamos. Gracias por venir. Quisimos madrugar, pero valió la pena. Gracias. Bueno, nos vamos a Ecuador ahora, ¿no? Nos vamos. Sí, nos vamos a